Dios le bendiga y que Dios le guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Cheser Hernán Cova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Para mí es un placer estar una vez más con más un tema para edificación de nuestra vida espiritual. Nuestro tema es 3 cosas que no sabías sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces prepárate para sondar en las palabras de Dios, para profundizarnos en la palabra de nuestro Dios. Si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, de darle like y activar la campanita de notificaciones. Sí, amado. Haciendo esto, muchas más personas estarán recibiendo notificaciones. El YouTube tendrá fuerza para enviar esa palabra a otras personas y sean edificados. Amén. Ese es nuestro trabajo, de predicar y de reenviar estas ricas bendiciones con otras personas. Amén. Nuestra lectura está en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 4 en adelante. Dice, el que habla en lengua extraña, escucha esto, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablándose en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablares con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Amados hermanos, es muy importante nosotros entender que la iglesia de Corintio era una iglesia muy avivada, pero una iglesia que no tenía el conocimiento, no tenía entendimiento. Y por eso Pablo, cuando habla con esta iglesia, él se refiere a esta iglesia como una iglesia carnal, una iglesia que no tiene entendimiento, una iglesia que es niña en el espíritu y no entendía aún el Espíritu Santo y los dones de Dios siendo manifestados terriblemente en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo apela a esta carta y dice que el hablar en lengua, porque él estaba reprendiendo un don que estaba dentro de la iglesia, que se movía en la iglesia de Corintios, era un don de lengua. Solo que las personas que tenían el don idiomático de lengua lo estaban usando no para edificación. Había algo en la iglesia de Corintios. ¿Qué es lo que había? Había como una competencia. ¿Quién hablaba más? ¿Quién hablaba más alto? ¿Cuántos idiomas tenía uno del otro? Y el apóstol Pablo es enfático en decir que nada aprovecha a aquella persona que habla en lengua, pero habla en lengua sin revelación. ¿Cómo revelación? Si hay alguien hablando en lengua, un don del Espíritu, hablando en lengua, entonces el apóstol Pablo dice así, es mejor que ore a Dios para que profetices, porque el que profetiza es mayor. ¿Por qué? Porque el que profetiza para edificación, exhortación y consolación. Entonces lo que vamos a aprender aquí hoy es de la siguiente manera. Si son 3 cosas que no sabía sobre los dones del Espíritu, el don del Espíritu Santo, bien sea profético, de lengua, de servicio, todos los dones que Dios nos da a nosotros, el don que Dios nos da a nosotros es para servicio de alguien. Voy a hablar de nuevo. Si Dios me da un don, es para ponerlo al servicio de alguien. Dios no me da un don a mí para que yo diga en la iglesia que yo soy la persona más usada por Dios. Negativo. El don que Dios te dio, el don que Dios me dio, es para que yo lo ponga al servicio de Dios para alguien. Es por eso que el apóstol Pablo dice que el que profetiza lo hace para edificación, para exhortación y para consolación. Ahora, la iglesia de Corintios tenía muchos dones, mas el don que sobrepasaba a todas las personas que estaban ahí era el don de lengua. Y hoy no es diferente, amados hermanos. Hoy la iglesia está dotada de muchos dones especiales. Que Dios bendiga a las personas que hablan en lengua, que tienen el don de profetizar, que tienen el don idiomático de lenguas, de idiomas. Que Dios le bendiga. Si hay alguien que tiene don de lengua, don idiomático, debería pedirle a Dios oración para que Dios dé la interpretación. ¿Para qué? Para que la persona que está hablando un idioma y yo no lo entienda, haya una edificación. ¿Por qué? Porque no va a hablar en lengua por hablar, va a hablar en lengua con revelación, con ciencia, y la persona que lo va a escuchar va a ser edificado. Para eso es que Dios nos dio los dones. Por ejemplo, si alguien tiene una vocación de ser médico, él no va a ser médico para curarse a él mismo. Negativo. Él es médico para curar a otra persona. O sea, lo que él tiene, la vocación que él tiene, la tiene para ayudar a otras personas. De eso se trata. Perdón. Entonces, acontece aquí. Pablo le dice así, mayor
es aquel que profetiza. Aquí la palabra profetizar es la palabra que viene del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos no hablaban por su propia cuenta. Ellos hablaban la palabra de Dios. Hay gente que Dios no le habla en ciencia o fuera de la Biblia, pero son personas que deberían hoy en día o cada día aprenderse un versículo bíblico para que cuando tenga la oportunidad de expresar el misterio de la ciencia de Dios, ellos hablen la palabra de Dios. Todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, yo aquí estoy profetizando, estoy hablando la palabra de Dios. Yo estoy hablando palabras, empuja palabras para el frente, para alguien que está necesitando. ¿Entendió? Entonces, ¿qué acontece? Acontece que hoy en día muchas personas se han levantado en contra de los dones de Dios y se están levantando justamente por eso, como el apóstol Pablo se levantó en la iglesia de Corintios diciendo que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, y el que habla en lengua extraña tiene que pedirle a Dios el discernimiento de espíritu para que pudiese ayudar a las personas, porque era el principal objetivo de Dios con los dones en nosotros, es para que nosotros ayudemos a otras personas. Entonces, explícate. Pablo dice, el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo aquí, hey, yo prefiero que todos ustedes profeticen. Él no está diciendo, yo no quiero que nadie hable en lengua, pero el que hable en lengua, hable para usted y para Dios, porque si no tienes intérprete, entonces ¿qué acontece? Tú tienes que hablar para ti y para Dios. El día que quiera hablar fuerte, tienes que pedirle a Dios discernimiento de lo que tú estás hablando para que otro reciba edificación. Ese es el primer objetivo. Entonces, ¿qué pasa? El que profetiza, el apóstol Pablo dice, prefiero que todos profeticen. ¿Por qué? Porque quien profetiza es para edificación. La palabra edificación quiere decir edificio. Vamos, construcción. Entonces, quien profetiza, él hace que la persona que lo oiga crezca. Y muchas personas hoy en día no están deseando la palabra de Dios. Muchas personas hoy están deseando misterios que ellos no conocen, por lo tanto sienten, caen y son desmayados a veces, pero no comprenden, no entienden, no razonan. Entonces Pablo dice así, quien profetiza, quien habla la palabra de Dios, ¿qué pasa? Él edifica a alguien. Esa persona que lo está escuchando va a empezar a tener un crecimiento terrible de parte de Dios. ¿Por qué? Porque quien lo está escuchando tiene que ser hijo. No todo el mundo oye la palabra de Dios. ¿Tú sabes cuántos profetas fueron perseguidos en el Antiguo Testamento? Y cuando ellos hablaban para edificar la nación de Israel, pero a nadie le gustaba la profecía. A muchas personas no les gustaban los profetas. ¿Por qué? Ellos no venían con llave de carro. Ellos no venían con casa. Ellos no venían no, ellos venían así. Edifíquense, crezcan. Ellos venían con una palabra de poder para Dios, una palabra de arrepentimiento, de convertimiento. ¿Y qué quiere una palabra de esa, amado? Entonces, cuando alguien profetiza, él edifica. Y es lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corintios. Gente, aquí hay mucha lengua, aquí hay mucho misterio, pero falta profecía. Y él revela algo muy importante en la profecía. Él dice, ¿quién profetiza es mayor? ¿Por qué? Porque ellos tenían en Corintios, ¿qué? Que el que hablaba en lengua era mayor. ¿Por qué? Porque ya era bilingüe. ¿Está entendiendo? Ya él era bilingüe, y como era bilingüe sabía, era judío y sabía hablar africano. Era judío y sabía hablar cretense. Era judío y sabía hablar romano. Era judío y sabía hablar griego. Era una persona con varios idiomas. Entonces se creían los bam, bam, bam. Y mucha gente hoy en día han divergizado la palabra. Entonces cuando se levanta en contra de los dones, se levantan como con rabia. Y la mayoría de las personas que tienen estos dones de parte de Dios, hermanos, son una bendición de parte de Dios. Solo que lo están usando de la manera incorrecta. Sí. Por ejemplo, otro ejemplo muy importante. Si yo compro una pistola, escúchame bien y no me juzgue. Si yo compro una pistola y tengo porte de arma, de andar con una pistola, eso no me da un derecho de tirar tiros al aire como loco en la calle. Porque yo tengo un porte de arma. Entonces, lo que tenían los corintios, el don idiomático de lengua que tenían los corintios, ellos lo estaban usando de forma incorrecta. Y el apóstol Pablo dice así, profeticen, gente. Porque quien profetiza, edifica. Entonces, como faltaba profecía, la iglesia de Corintios estaba como, era niña. Era carnal, hermano. ¿Cómo tú vas a decir eso? Si leemos en 1 Corintios, capítulo 3, vemos que Pablo cuando comienza en el capítulo 3, dice así, quise hablarles como espirituales, pero no puedo, porque son carnales. Entonces yo tengo que hablarle a ustedes como niños, como alguien que no tiene la capacidad de comer comida sólida. Entonces tienen la capacidad de comer leche. Entonces, como son bebés, no tienen la capacidad de comer comida sólida. Le voy a dar leche y le voy a hablar como a niños, le voy a hablar como a crianza, le voy a hablar como a carnales. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día
Hay muchos dones en diferentes partes, pero hoy en día se ha olvidado de la profecía. Cuando hablo de profecía, hablo de la palabra de Dios, de empujar la palabra, de hablar la palabra. Gústele a quien le guste, porque ese es uno de los problemas que yo tengo hoy con muchos ministros de Dios. ¿Cuál es? Hablar la verdad. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien habla la verdad, él va a tener muchas dificultades. ¿Por qué? Porque hay gente que están hablando mentira. Cuando hablo de mentira, son gente que se están saliendo del contexto de la palabra y están hablando doctrinas y mandamientos, dogmas de hombre, y no están hablando la Biblia, no están hablando la palabra. Y cuando alguien no habla la palabra, automáticamente habla mentira. Y la mentira, la Biblia dice que el padre de los mentirosos es Satanás. Entonces, ¿por qué tú crees que Cristo era odiado? Porque Cristo vino a hablar la palabra. Cristo no vino a hablar una palabra que agradaba al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos todos eran carnales, ellos no eran espirituales. Y Cristo viene con una espiritualidad, hablándole la palabra de Dios. Y tanto que Cristo dice así: mis ovejas oyen mi voz, o sea, mi palabra, y me siguen. Entonces, los que eran de Dios, aún sin conocimiento, decían: Señor, ¿para quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? No entendían. Escúchame esto. Ellos no entendían, pero decían así: ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? No voy a ir para ninguna parte. No entiendo, no comprendo. Mas tú me hablas la verdad. Entonces hay gente que no quieren ser edificados. Entonces el don que Dios me dio es para edificar a otro, para levantarlo, para que crezca. Ese es el propósito. De nada sirve pasar tiempo en la iglesia cantando, predicando, loando y no tener un crecimiento. Dios quiere que nosotros crezcamos. Y si nosotros no crecemos, nunca Dios va a llevar a cabo aquello que Dios ha preparado para ti. Son tres cosas que tú tienes que saber. La segunda cosa que tú tienes que saber, que el don que Dios nos dio a nosotros es para exhortación. La palabra exhortación aquí, muchas personas lo malinterpretan. Porque exhortación, la persona cree que es hablarle fuerte a una persona. La persona cree que es humillar a la otra y decirle: mira, tú no sirves para nada. Tú nunca te vas a levantar. Tú eres igual a tu abuelo. Tu abuelo nunca se aprendió un versículo bíblico, etcétera, etcétera. Mas exhortar, en el original, la palabra exhortar quiere decir animar, estimular a otro, aconsejar a otro. Significa que alguien debe seguir a Cristo de la manera correcta. Por ejemplo, yo voy a exhortar a una persona y yo tengo que llamarlo hermano. Como muchas personas ya me han mandado mensajes porque son enseñados por sus pastores, que Dios bendiga a los pastores, y cuando reciben una palabra de Dios, ellos mandan un mensaje fuerte para mí creyendo que yo me estoy metiendo con la doctrina. Yo solo estoy predicando. Esto no es personal. La Biblia, la palabra de Dios, es para predicarla a todo el mundo. Entonces, ¿qué acontece? Cuando me toca responderle a dicha persona, no puedo responderle de la manera que ellos me están mandando un mensaje a mí, con rabia, con prepotencia, con angustia. Mira, ¿por qué tú dices esto? Porque ahí lo dice. Entonces yo le digo así: hermano, acontece de la siguiente manera. Dios te bendiga. Hermano, la Biblia dice así, dice así, dice así, dice así. No importa si no entiende, pero como yo estoy exhortando a ella, la palabra exhortar quiere decir animar, para que la persona siga a Cristo correctamente. Por ejemplo, un consejo bíblico. En Gálatas, capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo envía la carta a los Gálatas, porque cuando Pablo llegó en Galacia, en el Asia Menor, Pablo predicó a Jesucristo como crucificado y Cristo resucitado. Solo que cuando Pablo sale de Galacia, entraron una persona con un evangelio de la circuncisión. Sí, amado. Entraron una persona predicando un evangelio de la circuncisión. Solo que ya las personas aceptaron a Cristo y ya ellos eran salvos. Cuando se metieron los evangélicos de la circuncisión, las personas se circuncidaron todo. Y en el versículo 6, el apóstol Pablo le envía el saludo en el capítulo 1. En el versículo 6 el apóstol Pablo dice así: estoy maravillado de que tan pronto hayáis pasado del que os llamó para otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio, alén o más allá de aquel que nosotros le hemos predicado, sea anátema. O sea, Pablo estaba que maldiciendo a los de Galacia, a la iglesia de Galacia. No, él estaba exhortando a seguir a Cristo de la manera correcta. ¿Está entendiendo? Porque entraron unas personas y usaron el Viejo Testamento donde está escrito: yo voy a hacer un pacto contigo, Abraham, por lo tanto tú tienes que circuncidarte. Sí, y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos, todos van a ser circuncidados después de 8 días de nacido. Pablo era circuncidado. Mateo era circuncidado. Pedro era circuncidado.
Juan era circuncidado. Todos tenían un llamado de parte de Dios en el Antiguo Testamento para ser circuncidados. ¿Qué pasa? Que el apóstol Pablo tenía un evangelio para predicarle a los gentiles. Los gentiles eran personas que no eran judíos. Por lo tanto, Pablo no predicaba un evangelio de circuncisión. Pablo predicaba un evangelio de arrepentimiento. La gente aceptaba a Cristo y decían, ahora muero para el mundo y vivo para Cristo. Pronto, ya era salvo. Entonces, ¿qué acontece? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Ya en la vieja naturaleza que tú tenías, que robaba, que mentía, que peleaba, que hablaba palabrones, grosería, ya tú no lo haces más porque ya tú no eres el mismo. Tú eres una nueva criatura. Entonces, ¿qué acontece? El apóstol Pablo exhortaba a las iglesias. Exhortar a las iglesias quiere decir animar a seguir a Cristo correctamente, a moldarse a Cristo, que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces hay gente predicando un evangelio de obra hoy en día. Haz esto y vas a ser salvo. Amado, la salvación es gratuita y es para todo el mundo. Si es tu primera vez oyendo esta palabra, sepa y entienda que Cristo te ama independientemente de lo que tú hayas hecho, independientemente de lo que ahora mismo estés practicando. Cristo murió por ti en una cruz. Ese es el evangelio que Pablo predicaba. Entonces, edificación son tres cosas que no sabía. Mucha gente no sabía esto de las personas que tienen dones espirituales. Cualquier don que sea, solo que Dios me dio la oportunidad de tomar aquí el don de profecía. Pero hay muchos dones. Don idiomático, de lengua, don de servicio, don de cualquier don, hay muchos dones. Entonces, escúchame, esto es muy importante. Lo tercero que necesitas saber, que aquí ya nosotros vimos lo que es edificación, exhortación y consolación. ¿Estás entendiendo? Yo veo la necesidad de alguien y como yo tengo el don, mi palabra debe ser consolativa. Mi palabra debe levantar a aquel que está caído. Ay. ¿Estás entendiendo? Yo no puedo venir, yo no tengo autoridad de Dios a decirte a ti que te vas a ir para el infierno. Yo no tengo la autoridad de llegar aquí en este canal a mandar a las personas que las personas tienen una maldición de parte de Dios. No, amado, no. Yo estoy aquí de parte de Dios para decirte que tú puedes levantarte de donde has caído. Yo sé que muchas personas hoy en día tienen el dedo larguísimo de tanto apuntarle los errores a la persona. Yo sé que hay muchas personas que casi quitan a Dios del trono para ponerse ellos como juez. Pero le voy a decir algo de parte de Dios. La Biblia dice que Cristo vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En muchas oportunidades Cristo sintió consolación dentro de él. En una oportunidad las personas tenían hambre y Cristo le dice así porque tenía eso dentro de él. Y eso está entre todos nosotros. Pero a veces que nosotros no sabemos lo que nosotros tenemos, lo que portamos nosotros. Es una gran bendición de parte de Dios, gente. Y Cristo le dice a los discípulos, voy a mandar embora a las personas, porque tienen 3 días que no comen nada, consuelo. ¿Está entendiendo? Entonces, Cristo en una oportunidad llegó en la muerte de Lázaro y Cristo lloró. Hay un versículo tan corto que dice Jesús lloró porque Cristo se condolía del dolor ajeno. Cristo se condolía de la situación de las demás personas. Y lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha derramado sobre ti, con dones especiales para que tú consueles a otro. Hay otra palabra que Cristo le dice a los discípulos. Él le dice así, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces, algo que me llama la atención, si en mí no está en consolar a alguien, ¿estás entendiendo? Entonces quiere decir que yo no tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve conforme a la palabra de Dios, amado. Y mire aquí, la consolación es una experiencia profundamente personal. Toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que es un hijo de Dios, es una persona que tiene un nuevo nacimiento. No es una persona normal, no es una persona que ama normalmente como amaba antes. Antes amaba si lo amaban, hoy no. Hoy ama al que lo ama y ama al que lo odia. ¿Está entendiendo? Y en el momento que necesite una consolación, entonces tiene que estar un hijo de Dios. Nadie me va a decir a mí que tiene un don de parte de Dios y no tenga eso en sus entrañas, no tenga eso dentro de él de consolar a otras personas, porque eso es esencial en la vida de un creyente. Amén, amado. De eso se trata. Si tú estuviste hasta aquí, hasta el final, yo quiero orar por cada uno de ustedes. Yo quiero darle gracias a Dios por cada vida que está asistiendo a estos temas tan especiales y están compartiendo como embajadores del reino. Porque un embajador siempre viene a hablar de lo mejor de su tierra, de su nación en otra nación. Él viene a presentar lo mejor. Y en la tierra hay muchas cosas buenas. Sí, hay muchas cosas buenas en la tierra.
Pero quiero decirle algo, nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos embajadores del reino. Sí, y estamos en la tierra presentando el reino de Dios para muchas personas. Para los que están en la iglesia, para los que no están en la iglesia, tienen que saber que son personas importantes, que son personas diferentes a las demás personas, no mejores, diferentes. Amén. Cierra tus ojos ahí donde está. Yo no sé cuál es la petición, cuál es el deseo de tu corazón, cuál es el don que tú deseas, porque la mayoría de muchas personas desean hablar en lengua. La pregunta es ¿para qué? Es mejor que profetice, dice el apóstol Pablo. Y te digo yo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, profetiza, predica la palabra. Vamos, déjate usar por Dios. Y si hablas en lengua extraña, pídele a Dios la interpretación para que edifiques a otros, para que consueles a otro, para que exhortes a otro. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No te olvides que Shalom es paz. Padre, te doy gracias por este momento tan especial en tu presencia. Yo te doy gracias, Dios, primeramente por tu salvación, por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese regalo precioso que es tu Espíritu Santo, que nos ayuda. Señor, nos anima, nos levanta, nos consuela, nos ayuda, Señor, a cada día a hacer tu obra preciosa. Padre, gracias por nuestra familia, gracias por nuestro matrimonio, gracias por nuestro ministerio. Gracias, Dios mío, Padre, por el crecimiento a través de tu palabra poderosa. Gracias, Señor, por este canal y todas las personas que van a oír esta predicación, Dios mío. Yo te pido que entre en cada una de sus casas con providencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que todo lo que esté torto, todo lo que esté, Señor, torcido, venga a ser enderezado. Señor, y a donde hay tinieblas, tu luz admirable pueda brillar de una manera especial. Señor, así yo determino, Dios mío, yo declaro esa palabra, yo profetizo esa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que a donde hay enfermedad, Señor, el Señor entre con providencia y cura por el poder de la palabra. Dios mío, aquel que está caído en el suelo, Dios, que no ha podido levantarse, que tiene años, Señor, sin aceptar a Cristo, hoy es el momento que Dios ha preparado para levantarte del lugar donde está. La Biblia dice así: si el justo cayere 7 veces Dios lo va a levantar. Levántate, varón. Vamos, tú puedes. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Chao.